Ujú. Hola, Hola. somos dos humanas ordinarias compartiendo prácticas, preguntas y experiencias. De nuestro camino espiritual. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y estamos por aquí nuevamente, Mariangi y yo, Yasmín, con nuestro segundo episodio para compartirles un poco más de quiénes somos, qué hacemos, qué proyectos tenemos y pues lo que estamos haciendo actualmente. Eh, por este lado vamos a empezar, Mari, si te gusta, Ujú. compartiendo un poquito de qué hace Mariangi, qué proyectos tiene. Por ejemplo, si nos cuentas un poquito de Ocean Air Yoga, pero también de Aquatic, de todo lo que estás haciendo. ¿Está bien para ti? Sí, claro. Entonces, Bueno, si te pregunto, ¿cuál es la visión que está detrás de Ocean Air Yoga? ¿Qué dirías? ujú. La visión es compartir prácticas que han funcionado para mí de forma positiva, tanto como terapia física, como terapia mental y como terapia emocional. Y, y Ocean Air Yoga nace del amor que siento uno por el mar, por eso Ocean. A mí, antes de yo practicar yoga, yo surfeaba, o sea, yo estaba, siempre he sido de playa. Entonces, me encanta el surf, me encanta la playa, el océano. Entonces, de ahí salió la parte de Ocean. Mm. Yoga, porque a los 26 años encontré el yoga y me enganché y me di cuenta, a través del surf fue que me di cuenta del poder del yoga, porque mi capacidad respiratoria se expandió tanto y mi energía se multiplicó de tal forma que yo digo, wow, esto que está aquí está funcionando, o sea, está funcionando en mi vida haciendo cosas, para que yo pueda seguir haciendo cosas que me gustan mejor. Sí, sí, Y Air, más adelante, ya luego de mi camino de yoga, que me volví instructora y daba clases y la práctica ya más constante, pues descubrí el Air Yoga. También siempre me gustaron un poco las telas aéreas, y practiqué telas un tiempo, porque pues simplemente soy una persona muy activa y me gusta hacer cosas, ¿no? Entonces, sí. sí. Y de ahí las telas, un día me mudé a Canadá y llegué y conocí, buscando yoga, encontré el yoga. Digo, uff, une las telas con yoga, que me encantan. Así que fui a mi primera clase, me enamoré de la técnica y ahí salió, me hice instructora de el yoga y de ahí Ok. salió pues esa unión. Y más adelante, con el paso del tiempo, buscando otras alternativas para también mejorarme físicamente, tenía dolores, empecé a hacer yoga en el agua, porque encontré que el agua de alguna forma me protegía, me sostenía y me relajaba. Y salió entonces la búsqueda y el desarrollo de un método de aqua yoga también. Entonces, Ocean Air Yoga es Air yoga, aqua yoga, yoga terapéutico, yoga, y es una forma de que yo pueda compartir todas las cosas que me han hecho bien a mí. Eso es Ocean Air Yoga. Wow, Mari, qué increíble. Entonces, me gusta cómo lo has nombrado, que en realidad entonces son todas las diferentes técnicas que tú manejas, ¿no? Sí. El yoga, el aire, ¿no? El aqua yoga, el Ujú. yoga, ¿no? Tradicional, que te gusta tanto la filosofía y la tradición y perseverar, ¿no? En tu Sí, propia práctica. Y al mismo tiempo, pues este mundo en el que naciste, porque hay que recordarles a todos los que no te conocen. Naces en Panamá, ¿no? Que es el ujú. mar, que es Dos todo océanos. agua, exacto. Y aunque hoy estés localizada en Canadá, pues has viajado por diferentes lugares, pero el agua parece que siempre está cerca de ti, ¿verdad? Sí, de alguna forma el agua es un elemento muy importante en mi vida. Sí. Y de Ujú. ahí ese gran nombre, ¿no? Ocean Air Sí. Yoga. Sí, ¿Y qué bonito. qué mayor masa de agua que un océano? No. Qué increíble, Sí. Mari. Sí, está como ni mandado a hacer el nombre y las alineaciones.
Me gusta mucho. Exacto, porque no, nunca pensé tampoco en desarrollar un método de aqua yoga hasta que la necesidad lo hizo realidad. En realidad fue surgiendo a medida que se fueron dando la necesidad, exacto. Fue una Eso me necesidad. gusta. Y Ujú. justo de eso te quiero preguntar algo. Entonces, ahora que has crecido tanto en las diferentes técnicas, eh, ¿qué necesidad descubres? Por ejemplo, ¿a qué tipo de personas o quién es a quien tú puedes recomendarle tanto air yoga como aquatherapy como yoga? A quién le sirves tú, ¿no? O sea, quién te puede encontrar o quién puede encontrar en tus terapias y en tus técnicas, pues un alivio, una solución o algo. Sí, cualquier persona que necesite alivio del dolor, tanto el aqua yoga Ujú, como el air yoga son dos métodos que llevan o hacen el yoga muy accesible a las personas, ¿no? Te facilitan las posturas, te ayudan muchísimo a la descompresión. Por ejemplo, estar hacer una postura de cabeza, pararte de cabeza para mucha gente es imposible porque por los problemas del cuello, ¿sabes? La fortaleza, pero colgar de una hamaca te da todos los beneficios de hacer una postura de cabeza y además la descompresión del cuello, de las cervicales. Así que si personas tienen problema del cuello, esa posición los va a ayudar a crear espacio entre las vértebras, mm, colgando de una hamaca desde las caderas. O la presión de la tela en diferentes partes del cuerpo también te ayuda a descomprimir, hace como un masaje. O sea, es impresionante el beneficio a nivel físico. mm, Vamos a ponerlo terapéutico porque no soy doctora ni soy fisioterapeuta, a pesar que sí tengo una certificación en terapias acuáticas, ujú. pero por eso no quiero como incurrir tampoco en decir que soy terapeuta, pero el yoga puede ser utilizado como una terapia. Entonces, tanto para personas que tengan dolor, y es muy reconocido ya, hoy en día los doctores te mandan a hacer yoga, muchos doctores te mandan, pero con esta ayuda, este soporte de la hamaca o del agua, que si a mí me preguntas, ¿cuál es, qué es lo que he encontrado o el beneficio mayor beneficio que me ha dado el yoga? Me alivió los dolores, alivió todos mis dolores. Y el del aqua yoga, lo mismo. Yo llegué a las dos con dolor y salí de las dos después de la práctica sin dolores, sin dolores Increíble. crónicos, ¿no? Sí. Entonces, eso, además, está el beneficio de que uno está en forma, te pones en forma porque estás haciendo ejercicio. Em, y está el beneficio de la tranquilidad que te da la respiración, la tranquilidad mental, la calma de emociones. Y aparte, el otro beneficio social, porque también si estás en una clase, en un ambiente con otras personas, con comunidad, ¿sabes? Creas una comunidad, te vuelves parte de una comunidad también. Qué increíble. Oye, y entonces, por ejemplo, si tú le funcionas a las personas que tienen dolor o a las personas que también están buscando como una práctica más espiritual y generar conexión, pero al mismo tiempo te entiendo que dices que es suave, pero también puede llegar a ser como esta parte retadora activa, ¿no? O sea, también te da como de todo. Claro, sí, Ujú, sí, es como todo, ¿no? Uno puede ir jugando con la intensidad de las cosas. Entonces, totalmente. uno puede hacer una práctica de air yoga o aqua yoga muy retadora, demandante físicamente para, ¿sabes? Fortalecer. Que de Mm, hecho, la idea en una terapia, cuando uno hace una terapia, es relajar y fortalecer a la vez, ¿no? Porque relajas para liberar la tensión, pero si no fortaleces el músculo, entonces el dolor va a aparecer porque estamos utilizando otros músculos compensando la debilidad de otros y ahí es donde
vienen todos los problemas. Entonces Claro. es el saber cómo utilizar tu cuerpo y es un entrenamiento, o sea, el yoga, aqua yoga, son entrenamientos que nos van a poner físicamente en forma también, igual que el yoga. Ahora bien, a mí me gusta mucho en mis clases de yoga, el yoga, aqua yoga, el enfoque es de el alineamiento y como el reclutamiento muscular correcto, ¿no? Ujú. Que uno use los músculos que tiene que usar realmente para mover el brazo o para mover la pierna. O sea, Y no, te no. entiendo que tú dices, me gusta mucho el alineamiento, no soy un fisioterapeuta o un médico, ¿no? Ujú. Especialista en huesos como un fisioterapeuta, pero entonces, ¿de dónde traes tanto conocimiento ya en músculos, en esqueleto, de dónde viene, de dónde van haciendo eso en ti? Del estudio del yoga, porque aunque no lo parezca, el yoga es una ciencia, además de una filosofía. El yoga puede ser una ciencia, una filosofía y un arte. Increíble. En realidad puede ser, no, es. O sea, Es. nosotros como profesores, instructores de yoga, tenemos que estudiar, y eso lo habíamos hablado ya creo que en el podcast anterior. Hay un gran estudio detrás De una de un clase. buen instructor de yoga. Hay un gran Sí. estudio y una práctica, no es solo, ¿sabes? No es solo el estudio, es también poner lo que uno estudia en práctica. Y, Ujú. y yo tuve la gran dicha de encontrarme muy buenos maestros y que me motivaron y me inspiraron, ¿sabes? Me inspiraron a seguir aprendiendo y Claro. y a conocer más y a buscar información y buscar recursos y aprender de muchos, ¿no? Porque hay muchas personas muy bien preparadas, muchos muy buenos maestros enseñando. Entonces, sí, del estudio de la anatomía, del estudio de la filosofía, una gran influencia en mí sobre el alineamiento han sido los maestros Iyengar, que es una de las líneas de yoga que yo estoy practicando. La conocí en el año 2002 cuando Ujú. viajé a Inglaterra en unas vacaciones y estuve un mes en Inglaterra y me encontré con este instituto Iyengar allá, con una profesora fabulosa, una señora de 70 años, un montón de Wow. conocimiento. Y recuerdo que ella me puso Parivrita Trikonasana, que es la postura de el triángulo en reverso, ¿no? O el triángulo en torsión, torcida en el triángulo. Y yo me caía de esa postura. Me era súper difícil mantener el equilibrio. 26 años, ¿sabes? 27 así, o sea, jovencísima. Me Sí, caía en el triángulo en torsión. sí. Y cuando ella me agarró y me puso la mano y me alineó la cadera, dijo, wow, o sea, lo que esta señora hace, yo quiero aprender más, yo quiero saber más de esto. Y ahí fue donde nació también mi amor y la práctica del yoga Iyengar, ¿no? Oye, y entonces quiere decir que también a través de tus viajes, de los diferentes maestros, has sido como armándote. Claro, y es tan impresionante lo que cómo se expande la mente cuando uno viaja, ¿no? Porque ves otras cosas, ves otras culturas, entiendes, ¿no? Estar en diferentes lugares te hace, te hace estar más abierto, ¿no? Si uno realmente quiere, ¿no? También uno puede, depende de cada uno. Pero para mí el Mm. salir de Panamá, el viajar fue el, como abrirme los ojos ante otras realidades que yo no conocía y que digo, wow, Sí, esto existe y se pueden hacer cosas así también. Entonces, sí, esa apertura, ¿no? De ver, de querer aprender, de claro. aceptar las cosas y no, o sea, como no criticar, de que, porque lo que yo hago es como, tiene que ser así, No, es tiene lo que ser único que hay. así. No, es lo único que hay. No, hay un montón de cosas que funcionan
Y están Sí, ahí, y claro, cada uno como las agarra a lo que vibra mejor con cada uno, lo que le sienta mejor a cada uno, porque cada uno es diferente, pero están, existen, están ahí, están, no es para que uno lo critique, sino para que uno lo celebre, yo diría. claro. Otro maestro que me encanta, Sri Sri Ravi Shankar, del arte de vivir, que también lo sigo, lo practico. Mi primera maestra fue Vanessa Aguilera de Chen, que me enseñó meditación en Panamá. Que le estoy súper agradecida porque, Ah, porque, tú sabes, me llevó ahí. Pero ellos en el arte de vivir hace 2 o 3 años atrás, o cada cierto tiempo hacen una celebración de la diversidad. Hicieron una fiestota en Washington, ok. un montón de cientos de personas, cientos de Mm, miles de personas en Washington, D.C. y viajaron de todas partes del mundo celebrando la diversidad, ¿sabes? No es atacar la diversidad, es todo, toda curioso. la diversidad, sí. Ujú. A la aceptación, ¿verdad? La Sí, diversidad al final nos puede invitar también a la aceptación de todo, eh, es de la no eso. diferencia. Exactamente, es de que, de por qué ponerte a pelear con el otro porque no hace las cosas igual que tú. Si al Ujú, contrario, es un aporte, esto es lo que la otra persona está haciendo es un aporte, o sea, todos crecemos juntos con lo que todos podemos aportar, no es... Sí, un cambio de perspectiva, ¿no? De cómo se ven las cosas. y entonces tienes como el método autodidacta, pero al mismo tiempo lo has combinado con el seguimiento a estos grandes maestros que te han ido trayendo tanto conocimiento. Si los resumieras a quiénes han sido los maestros más influyentes, ¿qué dirías entonces? Bueno, Con mi los que- maestro, el profesor Edgar Quesada, el número uno, que fue con quien yo, mi primera clase de yoga. El que me puso en Shavasana en la primera clase de yoga, fue la primera postura de yoga que aprendí. Y él estuvo, ¿sabes?, compartiendo su conocimiento y apoyándome en el camino. Siempre ahí, hasta que, bueno, ya desencarnó. Ujú, Y bueno, y otros maestros que han influenciado mi vida, ya te digo, los maestros Iyengar, mm, esta primera maestra que tuve en el año 2002 por un mes, pero que fue fabulosa y de ahí vinieron otros maestros y actualmente pues mi maestra de yoga Rosa Santana, que estuvo en Estados Unidos, ujú, y luego ahora estoy practicando con Abhijata Iyengar, que es la nieta del maestro Iyengar. Y bueno, ¿qué vamos a decir? El maestro Iyengar, el Vikes Iyengar, que no lo conocí nunca en persona, pero me he leído sus libros y obviamente es una gran influencia a través de sus discípulos, de sus libros y de sus discípulos, ¿no? Y, y del arte de vivir, los maestros del arte de vivir, a través de la meditación y los cursos de respiración que he tomado con ellos y los conocí o empecé, ya los conocía de antes, pero empecé realmente a practicar con ellos en el 2013. Porque antes me costaba un montón meditar. Eso es una cosa bien interesante. para Yo, un capítulo cuando, entero. ajá, sí, para el próximo capítulo, ¿por qué nos costaba? Me costaba un montón meditar y ahora me encanta, pero antes no era lo que yo quería hacer realmente, era más moverme. Por eso el leer yoga, el aqua yoga, ¿no? Y bueno, para terminar con el arte de vivir, Sri Sri Ravi Shankar, que es el fundador, que es un gurú, un ser iluminado, aunque él nunca va a decir que es iluminado, pero yo cuando lo escucho hablar y las cosas que ha hecho un embajador de paz, o sea, veo los hechos, ¿no? De Claro. lo que ha forjado y me parece que es un, un ser que bajado para hacer un cambio en la humanidad, ¿no? Ok. Eh, y, mm, y por supuesto mi maestra de acuaterapia, porque
si bien el método Aquayoga fue a una búsqueda interior y nació de mi práctica y de practicar con otras personas, enseñar el yoga en el agua, de ahí desarrollé el método Aquayoga. Yo busqué información sobre los ejercicios en el agua y eso me llevó a las terapias acuáticas. Y ahí Mm, está mi maestra Ruth Soba del Instituto de Aquatic Rehab and Therapy and Rehab Aquatic Institute en Estados Unidos. Con ajá, ella aprendí, tomé los cursos de terapias acuáticas, tomé el curso de Tai Chi, que es como si fuera Tai Chi en el agua, que también es está un increíble. y aprendí diferentes métodos de terapias, como el método Batragas, que es ese que flotas y que te hacen como un masaje. Bueno, entonces, tengo mucha influencia de diferentes partes y yo me siento a estudiar también, ¿no? Porque, bueno, me Sí, certifiqué como instructora de yoga en la Universidad Nacional con el profesor Quesada. pero no Eh, has parado desde entonces, pero ¿no? no, ha ¿Cuántos sido, años tiene que te certificaste la primera vez de yoga y que te has venido en continuo certificaciones y renovaciones e innovaciones? Porque bueno, mira, si te, curiosamente, el primer estudio que abrimos de yoga, lo mm, abrimos el maestro Quesada y yo, o sea, por necesidad, fue por una necesidad que nos habíamos quedado sin un espacio para practicar y yo estaba trabajando en ingeniería en ese momento, pero bueno, yo encontré una amiga tenía este espacio, digo, ah, bueno, vamos. Y ahí abrimos nuestro primer estudio. Yo tenía 2 años de estar practicando y él me estaba entrenando, pero sin ninguna, sabes, maestro-discípulo, no era una cosa de que había una certificación. Me dice, vamos, tú ya puedes dar clase, así que vamos a dar la clase. Y yo me aventé. guau, ¿cuántos años tenías ahí, Mari? Sí, y ¿Cuántos claro, años era con tenías? él. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías tú ahí? Eso fue en el 2002, tendría 28 años. Guau. Ajá, tendría 28 años, porque yo empecé a practicar con él en el 2000. Y en el 2002 nos quedamos sin el espacio y decidimos, bueno, encontramos este otro espacio que una amiga nos lo ofreció. Digo, bueno, vamos. Y fuimos. Y ahí empezó todo. Y después seguí entrenando con él y, ¿sabes? Hasta que en el 2000 creo que fue en el 2005 o 2004 2005 se abrió el diplomado en la Universidad de Panamá. Lo abrió él. Él estaba también dando clases regulares de yoga y y le propusieron abrir una certificación de instructores en el diploma, en la Universidad de Panamá y por supuesto yo dije, bueno, ya, es hora de tener el papel. Entonces fui con él y tomé la certificación ahí. Y de ahí eso ha seguido, ¿sabes? Eh, Moviéndose, cursos con los maestros Bien. Iyengar, cursos de Air Yoga o certificaciones de Air Yoga, las certificaciones en terapias acuáticas, los cursos de meditación, ¿sabes? Es solamente Bien. un continuo. Déjame preguntarte algo aquí que me parece súper interesante porque lo que hizo el profesor Quesada contigo de formarte, creo que es algo que él sembró en ti y que tú lo vienes haciendo con otros, porque creo que algo que también es parte de Ocean Air Yoga es que tú no solo das la clase y la terapia uno a uno o grupales, sino que tú formas Sí. profesores, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de cómo son las certificaciones o cómo podemos formarnos como profesor de yoga o de aquayoga o de air yoga contigo. Sí. El, Una de las cosas más, por eso es que digo que yo quiero compartir estos conocimientos y Mm, sembrar una semilla, porque realmente son muy beneficiosos y es importante que, que quede y que continúe, ¿no? Entonces, para los cursos de Air Yoga y Aqua Yoga hemos abierto certificaciones. Ya hemos hecho certificaciones, varias de Air Yoga yo soy eh, de ellas. la- presenciales. Yo traje mis maestras de Canadá, de Panamá. Luego mis propias maestras me formaron a mí para yo poder dar certificaciones. Ujú. Y ahora estamos pues dando certificaciones.
y las hacemos haciendo online y presenciales. Desde que empezó la pandemia, hubo este shift, ¿no? De esta transición Mm, como quien dice, para facilitarnos la vida, pero también para estar conectados ujú, a un mundo digital. Y eso abrió un montón de puertas, porque yo tenía, recuerdo, programado irme para Panamá en el 2020 a dar una formación que la tuve que cancelar porque nadie se podía mover de la casa. Estábamos en sí, pandemia. Y de ahí me empezaron a llamar amigas e instructoras pidiéndome que por qué no la hacía online. Ellos mismos me lo pidieron. Entonces, yo, bueno, vamos a empezar a explorar cómo es. Empecé primero con clases online para ver cómo era la dinámica y después digo, bueno, y ustedes lo quieren, vamos a hacerlo. Y empezamos a hacer nuestra primera formación online, creo que fue en el 2021, ¿no? ujú, La primera formación que se hizo de yoga online. Y de allí ya se sembró esa semilla de la plataforma online que facilita porque cualquiera lo puede hacer desde su casa, ¿no? Están los cursos pregrabados y no es solo que lo que se ofrece no es solo un curso, sino también una mentoría continua de que si tú tienes alguna pregunta o necesitas, aquí estamos, aquí estoy para resolver preguntas, para observarte. Si tú tienes tus videos que lo haces a tu propio tiempo, pero yo también te examino y te digo lo que me parece que es correcto, lo que no. sí, Lo mismo con el aqua yoga. El aqua yoga lo hicimos, escribí el primer manual y se desarrolló un curso online que fue también igual, las alumnas me lo pidieron. ¿Cuándo lo van a lanzar? ¿Cuándo lo van a sí, lanzar? sí, Y está ahora mismo un curso de aqua yoga en la plataforma online, que también son videos que se pueden ver en cualquier momento para que lo practiques. Hay un manual, en el leer yoga es lo mismo también, con un manual, un libro que uno se descarga, lo imprime, porque siempre es bueno tener las cosas impresas, y están los videos para la práctica. Y ok. luego hay un proceso, ¿no? de evaluación, que es lo mismo. La persona me manda unos trabajos y también tenemos este proceso de consultas, mentorías, que nos reunimos a través de Zoom, ¿no? Entonces, nos ha parecido una forma muy práctica de llegar a muchas personas a través de estas tecnologías digitales hoy en día. Sí, me parece además que eres súper innovadora y que siempre te estás como renovando, innovando, trayendo nuevas cosas, ¿no? Y que no te quedas Ujú. como solamente en lo que fue en sus inicios, pero mantienes mucho de la verdadera tradición, ¿no? Eso a mí me gusta mucho de todo tu trabajo, que va alineado, ¿no? Como que lo innovador con lo que se sigue, lo que se tiene que seguir manteniendo, ¿no? Claro, Y entonces tienes formación en línea de Air Yoga, pero también de Aqua Yoga. y también de aqua yoga. Sí. Y si te pregunto, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde es donde las tienes En la colgadas? website, en oceanairyoga.com. Ok, ahí van directamente a tu website, Ujú. y ahí van a encontrar la información de las De formaciones. las formaciones, ahí están. Clic. También a través de la página de Instagram de Ocean Air Yoga, ahí están. Sí, Ok, pero en el website, entrando al website oceanairyoga.com aparecen las formaciones. Sí. ok. Y sería buenísimo que tal vez lo dejemos por ahí escrito para que lo tengan mucho más claro, ¿no? Sí. Y entonces tienes las formaciones y llevas tu propia práctica. ¿Y hay algo más que nos quisieras compartir? Un poco más de Ocean Air Yoga, de lo que involucra, de lo que es. Ay, es tanto por compartir y tanto Claro. por, tanto por decir, pero yo creo que hicimos como un pequeño buen resumen de lo que es Ocean Air Yoga, Air Yoga, Aqua Yoga, terapias acuáticas, que eso sí es más como uno a uno, ¿no? En Ocean Air Yoga también es más. De hecho, una clase de Aqua Yoga es una clase de terapia acuática. Eso también, porque el enfoque que yo doy a todas las clases es ese enfoque terapéutico, lo mismo que con los cursos de yoga. O sea, siempre trato de enfocar la, en, en que las cosas sean utilizadas de la forma correcta, como una terapia. Eso es lo que te iba a decir, que a lo mejor aclaremos un poquito más qué significa cuando tú te refieres a que tus clases tienen esa parte terapéutica, porque hace rato nos hablaste del dolor
y entonces es algo que se relaciona o cómo lo ves tú. Por supuesto que se relaciona, pero no necesariamente uno necesita tener un dolor para que algo sea terapéutico, porque algo Ujú. terapéutico también previene el dolor. O sea, no tengo yo que Ujú. tener el dolor ahora para, Ujú. para ir a una clase, ¿no? Ok. Es una forma de estar bien, ¿no? Una terapia es lo que uno busca para estar bien. Entonces, el enfoque de las clases no es un enfoque eh, de, de hacer más, hacer cosas inconscientes, de forma inconsciente. No, es un enfoque de entrar a nuestro cuerpo y hacer los ejercicios y trabajar con el cuerpo de forma consciente, sintiéndolo, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, dónde nos estamos moviendo, dónde estoy poniendo mis manos, dónde estoy poniendo los pies, qué están Increíble. haciendo los brazos. ¿Qué están haciendo las piernas? ¿Dónde está Sí, mi cadera? sí, sí, de nombrarlo todo. Me Sí. va sonando y no sé qué piensas tú que al oírte escucho, ¿es terapia? ¿Es cuerpo? Pero es conciencia, o sea, es como que una terapia que te dará conciencia a través del cuerpo. O sea, el vehículo es el cuerpo, pero buscamos traer la conciencia, ¿no? Al Sí. presente, al estar aquí y ahora. Y Ujú. entonces ahí me hace a mi sentido que alineas todo, ¿no? Haces este alineamiento donde dices la yoga es la filosofía, pero es la sabiduría, pero es el camino, pero es el vehículo, pero es una ciencia, ¿no? Y lo abarca todo, pero entonces utilizas tus terapias como el cuerpo como ese vehículo para la conciencia. Es que en realidad el cuerpo es el regalo que nos dio la naturaleza. ¿Qué tenemos más cercano que el cuerpo? Yo creo que no existe nada más cercano que el cuerpo. Es la herramienta que tenemos, ¿no? Para movernos en el planeta, ¿no? Sí. Y le das mucho sentido cuando te preguntaba de cómo lo veías de terapia y que me dices, pero es que también es para quien no tiene dolor, porque entonces ahí recordamos que el cuerpo es nuestro regalo más preciado y entonces es para todo momento, Es ¿verdad? para cuidarlo, exacto, es De para hecho, cuidarlo. y me acuerdo bien, hasta en algún momento ambas hemos trabajado con niños, ¿no? Y si no me acuerdo incorrectamente, lo has hecho con niños, ¿no? Tanto en las telas como a lo mejor el yoga Sí. en piso, pero o el agua, no lo sé, pero tienes también este acercamiento cuando nos Sí, referimos a que es para todos, ¿no? es para todos, no es solo para personas con dolor o personas adultas, mayores, que se adapta, sí, se adapta a todo, pero Se que adapta. desde un niñito hasta una persona joven energética, o sea, un surfista o un jugador de fútbol, que ahora está todo el mundo viendo el fútbol, Sí, sí, sí. es Ayer justo para... vi a un portero haciendo es- entrenamiento y dije, eso es yoga, eso que le están ajá, enseñando son posturas de yoga. sí, sí, Ujú. sí. Está Entonces, increíble. es para todos y se va adaptando de acuerdo a la necesidad de cada individuo, ¿no? Porque no es lo mismo que necesita un niño, lo que necesita un joven, un adulto o una persona mayor o un anciano. No es lo mismo. Y la práctica va a ir cambiando y modificándose de acuerdo a los diferentes estados de la vida, incluso para uno mismo, ¿no? Y ahí es donde tú entras con tu expertise, ¿verdad? Tú adaptas eh, tus terapias a cada uno, ¿no? Ujú. En lo individual. Sí. Pues me parece que hemos abarcado bastante, Mari, de lo que es Oceaner Yoga y te agradezco un montón toda la información que nos has regalado. Y ahora yo también Ah, tengo una pregunta para ti, Jazz. sí, Porque bueno, detrás bueno. de Yasmín Chagoya hay mucho también que tú estás ofreciendo. Hay un montón de cosas. O sea, tú tienes un montón de conocimiento Mm. en ti que también estás compartiendo. Entonces, en tus redes sociales yo veo Ya estás plena, ¿no? Esa es como tu marca personal. Pero ¿cuál es la visión que hay ahí en Ya estás plena? ¿Qué es ya estás plena? ¿Cuál es su visión? Pues ya estás plena nace el nombre un poquito antes de COVID,
pero el Instagram lo abrí justamente cuando empezó la pandemia. Ahí también me surgió como el, quiero hacer algo y que sea un poquito, que abarque a más, pero pues ahora no hay contacto. Y ya Ujú. estás plena, como el nombre lo dice, es ya estás plena, ¿no? O sea, que cuando lo lee alguien es como ya estás plena. Ajá, Y yo pues me llamo Yasmín y de ahí le corté el jazz. Y entonces en México se utiliza mucho como el ya estás, ¿no? O sea, cuando algo como que ya está hecho, dices, ah, sí, ya ya estás. está. Y de ahí me agarró como el ya estás y ya estás plena, porque para mí la plenitud es como ese estado donde sentimos que no queremos algo más, pero no porque no tengas esta visión de seguir creciendo o de seguir mejorándote, pero ya tienes este como gozo, esta dicha de estar en el, o sea, te sientes completo, ¿no? Para mí plenitud viene de ahí y ha sido como mi propia búsqueda, entonces, pues allá estás plena, lo componen, si te lo resumo, eh, una parte mía que es donde me volví psicóloga, es mi segunda profesión, y Ujú, entonces llegué a la psicología porque había algo que yo quería entender del funcionamiento de la mente, de la humanidad, esperando que la psicología me brindara esa herramienta, ¿no? Pero bueno, también la compone la yoga, que fue como la primera medicina, yo lo veo, que me tomé, ¿no? ujú, Buscaba mucho sanarme físicamente y yoga me hizo que a través del mat me rindiera y me encontrara con mis verdaderas enfermedades, ¿no? Y eran el cómo yo veía el mundo, ¿no? Lo veía desde la culpa, desde el dolor, desde muchas cosas, y entonces me generaba miomas y, y el mioma es un dolor físico, ¿no? Al final lo vas sintiendo en el cuerpo y me permitió ir como bajando las revoluciones para empezar también a conocer la meditación y entonces, diría que ya estás plena, nace de un acercamiento curioso de qué es lo que me está pasando, por qué me enfermo, de no sentirme plena, de sentir que algo fallaba en mí, que algo estaba mal y que no sabía cómo encontrarlo, cómo acercarme a esa parte porque el juicio era muy grande. Y entonces ujú. ahí empieza este caminar, ¿no? Como el acercarme al cuerpo, después con la psicología viene un poco más el quería entender eso que creí que ahí lo iba a ver, pero pues entiendes un poco la parte humana y la parte eh, metódica, ¿no? Mucho más de ciencia. Pero después llegó algo que sí viene como a enmarcar lo que a mí me gustaba, en lo que andaba, que era quietar este juicio interno, y es la compasión. Y entonces encuentro una técnica, un enfoque psicoterapeuta que se llama indagación compasiva o compassion inquiry. Ujú, ujú, Es un enfoque que pues surge del doctor Gabor Mate y de Sadaram Kaur, que ambos combinan sus conocimientos y lo hacen un programa que está enfocado más que nada a terapeutas, está abierto a todos, pero la mayoría ya llegan siendo terapeutas de yoga, de psicólogos, psiquiatras, de todo, pero ya alguien que dé terapia, ¿no? Arte terapia, danza terapia, todas ujú. las que existen. Y me formé ahí y está bien englobar, ¿no? Compassion Inquiry le da a ya estás plena como este sentirse robusta, ¿no? De que podemos dar la parte física o corporal, ¿no? De que podemos escuchar al cuerpo, pero también podemos escuchar a los pensamientos, ¿no? A lo que está pasando, en lo que entendemos como la parte más racional o mental. Pero también hay otra parte, ¿no? Que queda, que es la parte emocional. Y esa parte está como el gut feeling, ¿no? O sea, como en las Mm, vísceras, como ese instinto. Entonces atendemos a esas tres dimensiones, ¿no? La parte de cuerpo, de razón y de emoción. Y parece que cuando alineamos las tres, pues nos sentimos más en esto que yo venía buscando, ¿no? Esta plenitud o este balance o congruencia, ¿no? sí. Que diría que ya estás plena es estas tres dimensiones, abarcar cuerpo, emociones y razón. Y entonces tú ahora estás trabajando en la terapia de indagación compasiva. Eso es lo que estás enfocándote ahora y ofreciendo eh, como terapia, como tu servicio a través de Ya Estás Plena, ¿no? Ujú. Y Sí,
yo he sido también parte de tus, o sea, tus pacientes. De hecho, yo he sido parte de tus pacientes también. Sí. Sí. Y es impresionante el poder que tiene esa terapia de indagación compasiva, pero hablar así de decir de indagación compasiva como que siento que se queda como muy por encima, no lo comprendemos hasta que realmente lo vivimos. ¿Qué es indagación compasiva? Sí, es que es súper profundo, ¿verdad? Tú que ya la viviste, me dejas, eh, como la mayoría de la gente me dice, no sé, es que ¿qué pasa en la terapia? Es más, gente que ya ha tomado la terapia y que ha probado de alguna forma alguna terapia con ayahuasca o con psicodélicos, me dice, es que es esto, yo lo sentí, lo viví, es así. Y yo digo, es que es eso justamente, alinear tus tres dimensiones. O sea, cuando estás en una terapia, pero estás atendiendo al cuerpo, estás presente. Y entonces cuando estás atendiendo al cuerpo y le traes presencia, haces que inmediatamente una parte que estaba desconectada de ti, que fue lo primero que pasó, porque dicen que cuando nos ocurrió un trauma, el trauma no es eso lo que nos pasó, es cómo lo afrontamos. O sea, el evento es traumático, pero Ujú, nosotros cómo experimentamos el evento y cómo salimos de ese evento y cómo afrontamos, quién nos acompañó, cómo fue, todo eso que ocurre, eso es lo ujú, que vamos a atender. Entonces, eso se puede alojar desde muy temprano en el cuerpo, en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema motriz. Y entonces atender el cuerpo hace que esas memorias, cuando surgen, el recuerdo viene al presente, porque lo sientes, porque lo estás volviendo a experimentar. O sea, esa memoria está corporalmente en el presente, ¿no? O sea, la memoria ya ocurrió en el pasado, pero cuando la traes y la usas atendiendo al cuerpo, está presente, lo que se siente es presente. ujú, Entonces atiendes a la memoria, pero estás sintiendo al cuerpo. Y entonces a lo mejor además tu emoción ahí va surgiendo, ¿verdad? Entonces atendemos también a la parte emocional. Y ahí se conjuga que haces como un, ¿no? Muchas veces a mí misma me ha pasado, ¿no? Que estando en terapia me empieza a temblar el cuerpo, digo cosas que no me acuerdo. Ocupamos también mucha la presencia y la atención de el lenguaje, de la respiración, ¿no? Porque todo habla, de nosotros todo habla. Entonces, el ¿por qué dices eso? ¿De dónde viene eso que dijiste, no? Y ya hace como un, ¡ah! Claro, no me había dado cuenta. Y ujú, justamente me gusta que parece sencillo, pero es lo más importante, Mari, porque es solamente una indagación compasiva. Yo, por ejemplo, no voy a venir a decir que yo sano, que yo curo, que yo alivio. No, yo acompaño. Yo acompaño porque simplemente tengo curiosidad de lo que le está pasando al otro. De hecho, no son mis pacientes, son consultantes, ¿no? Son ujú, personas que vienen a una sesión y que yo voy a estar haciendo preguntas para que ellos lleguen a ese lugar en el que se desconectaron y que empiecen a encontrar entonces ahora nuevas herramientas que les ayuden a sentir ese bienestar o esa conexión o eso que necesiten y que puedan sostener. Eh, es verdad, ¿no? Compassion Inquiry, el nombre suena como ¿qué ocurre? Y tú que ya la viviste es preguntar. Pero cuando alguien te pregunta algo sin juicio, tiene que venir, entonces surge ahí ¿no? Entonces sí voy a responder, entonces sí voy a decir, sí voy a sentir, ¿no? Eso creo que es la gran diferencia entre Compassion Inquiry y otras terapias, que aquí por supuesto que el juicio va a estar presente, pero tratamos de atenderlo con curiosidad, no con un juicio que ya determine una ujú, respuesta, ¿no? Yo no estoy esperando que tú como consultante digas algo que yo espero, sino que tú digas lo que es para ti, porque no hay forma que yo sepa más de ti que tú misma o que tú mismo, ¿no? Entonces, esa curiosidad permite que el ser que tengo enfrente surja y que surja hasta un lugar donde ni siquiera a lo mejor esa persona
se ha ido a conocer, ¿no? Porque para eso es este espacio. Yo me encargo de crear el espacio. Alguna vez escuché haciendo las terapias de psicodélicos que dicen que es muy importante el set y el setting, ¿no? Ajá. Y yo me doy cuenta que en estas terapias también, como yo llegue, ¿no? Si yo llego tranquila, si yo llego ecuánime, si yo llego trabajada, si yo me atiendo, porque no tengo que ser perfecta, ¿verdad? No es imposible. Pero si yo atiendo mis propias necesidades, yo voy a venir aquí a atender las tuyas, a poder sostener el espacio. En cambio, si llego toda alterada y mal y no me atiendo, ¿no? Como hay muchos doctores, ¿no? Que van cada 15 minutos una sesión, ¿no? Te atiende un doctor 15 minutos, el que sigue, el que sigue, el que sigue. ¿En qué momento ellos paran a atenderse a sí mismos? Entonces, ¿a quién te ofrecen? Tú misma Ujú, lo ves en yoga, ¿no? Cuando damos una sesión, das una hora y puedes dar otra, pero no puedes dar 10 sesiones de yoga en un día, o sea, ujú. quedas una fritata ahí, Agotar. ¿no? Sí, sí. Sí, no podemos, ¿no? O sea, podríamos hacerlo tal vez en un retiro, pero ahí mismo por eso nos acompañamos con varias, porque necesitamos un sostén. Entonces esto pasa en Ujú. estas terapias, que la invitación de Gabor y Sataram es que nosotros seamos un espejo lo más claro posible para el otro y, y te repito, sonan conceptos sencillos de entender racionalmente, pero tú que ya viviste la terapia, solamente lo puedes ver que es una invitación a la autenticidad y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. No. Parece que sí, pero no. Y entonces No. al vivirla es como, ¿no? Sale. Y Y, sí, y- sí. y se abren muchas puertas a través de esa terapia también. O sea, en lo que yo viví fue como que se fueron quitando, ¿sabes? Candados y como velos y tú ibas, te da una sola terapia, puedes entrar a diferentes dimensiones de ti, Ujú. de ti mismo. Y no es un trabajo que no se queda en el momento, en la hora de la terapia. Es un trabajo que continúa después. O sea, eso a mí me dejó como totalmente impresionada del poder, ¿no? Que tiene la terapia que tú estás brindando, de tu acompañamiento Ujú. y, y decirte que eres una excelente terapeuta también. Excelente, Ay, excelente, Mari, excelente gracias. profesora de yoga, de Air Yoga y terapeuta. Que Muchas gracias. también como lo veo, es que te encontraste la combinación que te gustaba, que era la psicología con el yoga, porque el Gabor, no sé, me imagino que viene de la línea de psicología Sí, él y... era médico Sí. familiar, y sí, y Ujú. de ahí empezó a encontrar que no había enfermedad física que él atendía que no tenía que ver con una memoria infantil. Y a él Imagínate. empezó a dar como un sentido de, a ver, hay que encontrar, o sea, aquí hay una línea y se me Ajá. cruzan todos mis pacientes y estuvo, no sé, más de 20 15 años en terapia, dando la medicina. Entonces fue algo como que, por eso yo creo que es tan renombrado ahora o tan conocido en el mundo, porque, porque le dio algo que todos sabemos, como eso que dicen en el budismo, ¿no? El Gotra, es esa esencia que sabemos que es verdad, Sí, pero que que no no le queremos pone, escuchar. sí, que no le ponemos que está ahí, la vemos todos, pero como no es en lo que la tradición científica se está enfocando, pues eso no le damos importancia. Exacto. Pero si es una constante que está ahí repitiéndose en todo, hay como que, oye, esto parece que sí tiene importancia. Y Entonces, sabes qué, que yo igual que tú, además me voy dando cuenta que nuestro propio viaje personal es que nos hemos ido formando. O sea, yo llegué a ti porque me dolía el útero, ¿no? Me dolían los miomas y fui ujú, buscando mi sanación y la encontré comiendo mejor, haciendo yoga, empezando a meditar. Y yo le digo que fui a mi inframundo, ¿no? Fui a mis cosas más oscuras y ahí encontré raíces.
raíces que Sí. estaban ahí, que tenía yo que mirar, que observar, que dicen mucho que es sanar y yo a veces hasta me peleo con la inteligencia porque todo me pone, la inteligencia artificial me dice, sí, porque hay que sanar, porque estás sanando. Le digo, yo no sano a nadie, ni yo creo que yo tampoco me sané, o sea, yo creo que me he ido conociendo. Y entonces esta terapia me regala eso, porque llegué a ella porque yo andaba en esa búsqueda, ¿no? Entonces ha sido de mi otra medicina. Y les digo, y es la que hasta hoy me ha funcionado. Quién sabe lo que va a seguir, pero por hoy, eh, pues sigo haciendo yoga, ¿no? También llegó la astrología, que también me gusta mucho y lo tengo como terapias. La astrología la uso como ya una forma terapéutica también. A mucha gente nos gusta, a mí también, la parte predictiva, el dime cómo está, ¿no? Esa parte es bien hermosa, Sí. pero también es súper hermosa cuando abro una carta con alguien que o ya ha venido a terapia conmigo o que le conozco lo suficiente como para que pueda sostener y abrir un quirón, que es la herida, ¿no? Que vamos a tener como por siempre, o una Lilith que nos habla de nuestro femenino transgeneracional, o de un Marte que nos va a hablar de nuestro poder, pero también de nuestra ira, o de la Luna que nos va a hablar de nuestras emociones, de la forma en que sentimos, de un Mercurio, de cómo pensamos, de cómo somos por la mente, ¿no? Eh, un Júpiter donde nos expandimos, un Saturno donde ponemos disciplina, ¿no? Qué sé yo, Ujú. pero nos va dando como un mapa. ¿No? Exacto. Y aquí la astrología creo que la utilizo más cuando la persona todavía no está para un proceso terapéutico profundo, porque nuestros propios mecanismos de defensa a veces nos ponen limitaciones, pero una limitación sana, ¿eh? O sea, nos dicen, aún no. Y entonces Ujú, empezar por algo, ¿verdad? A veces va a ser una clase de yoga, a veces va a ser la sesión de terapia de astrología y a veces va a ser ir tan profundo como una terapia de Compassion Inquiry, pero que me gusta que tú también lo mencionas y que no hay nada que temer, ¿no? A veces siento que a la terapia la gente dice, no, es que yo no estoy loco, o no, yo no tengo nada. Y como tú dijiste para los diferentes niveles, es que no hay que estar enfermo o no hay que estar viviendo un problema o no hay que estar viviendo algo triste o un duelo o un evento traumático para ir a buscar una terapia. Porque ujú, todos venimos de niñeces, más en contextos culturales como los que vivimos en Latinoamérica y en América, porque Norteamérica, pues tú y yo que lo conocemos, está totalmente también desfavorecido en ciertos aspectos sociales y culturales. Entonces, una terapia es un lugar, un terreno, un espacio suave, de compañía, de introspección, de grandeza, donde vas a salir a abrazar el mundo con unos lentes más limpios, ¿no? De ujú, mirar más posibilidades, de ver otras dinámicas, de ver otras formas. Así que yo, si te digo algo, eso sería que le quitemos ese miedo y esos prejuicios a ir a tomar una terapia que son, ujú. que habemos para todos. Además, ¿no? Que jazz no está hecha para todos, pero hay para todos. Y que si alguien está buscando, pues no juicio y está buscando acompañamiento, pero al mismo tiempo trabajo, creo que indagación compasiva es la terapia. Ujú, Y en sí, Mari, eso yo lo resumiría así, que ya estás plena, tiene estos tres componentes por ahora. Tiene la parte de la terapia con indagación compasiva, que es un poco las tres dimensiones que te decía, razón, cuerpo y emoción. Tiene la parte astrológica, ¿no? Que me gusta mirar a las estrellas, mirar a los planetas y llevarlo a la parte terapéutica y de autoconocimiento y autorreflexión. ujú. Y tengo la parte del yoga que, que me gusta también invitarla en la propia terapia, ¿no? Como de, oye, ¿cómo es este movimiento? ¿Y cómo sería para ti hacerlo? Oye, ¿te gustaría hacer esto en casa, no? Y es tan Mm. sencillo, pero lo voy integrando. Entonces creo que las tres las he podido ahora ir combinando, que uno no se da cuenta, ¿no, María? Hasta que pasa No. el tiempo de, ay, sí van sumando, sí suman. Va, sí, sí, todo suma, todo, Todo todo suma. suma y todo es una herramienta que nos ayuda en nuestro trabajo, ¿no? Hacia nosotros mismos y y lo que queremos dar al mundo, ¿no? Exacto, También. Y, exacto. y Jasmine, ¿dónde te pueden encontrar? Ajá, ¿Dónde te lo más podemos importante. encontrar? Exacto. Sí.
Pues ya estás plena, también ya le hicimos un website, tiene igual el www.syaz, jazz, tas, tas, plena, todo junto, ya Ujú, estás plena.com. Y la red que más he empezado a usar es Instagram. Ahí tengo en mi Instagram, en Ya estás plena, el link para las diferentes terapias que hago. Y también, bueno, ahora con este proyecto que queremos, ¿no, Mari? De empezar a compartirle a todos, a los que nos puedan escuchar en podcast o en YouTube, qué es lo que hacemos y que no solo se queden que vayan por nuestros servicios, sino que realmente queremos plantar semillas, que se ujú. interesen, que hablemos de espiritualidad, que hablemos de estar bien mental, emocional y físicamente, ¿no? Porque ese es el conjunto que nos une. Hasta podemos hablar luego de nuestra nutrición que Sí, nos gusta, exacto. ¿no? Nuestras recetas sanas, todo lo que... Bueno, no hay nada no sano, pero hay cosas que nos van a promover mucho más un bienestar que algo, Ujú. ¿no? Qué otra, Y sí. sí, y de dónde nace, ¿no? El tipo de alimentación y por qué, y etcétera. Pero bueno, creo que sí, allá estás plena, la encuentras ahí. Y yo sí tengo dos formas de hacerlo, presencial y en línea. Presencial lo hago aquí ahora que estoy viviendo en Burlington, en Ontario, en Canadá. Y pues las veces que puedo viajar a México, también allá. Y pues con estas ganas que también hemos dicho, Ana Mari, de repente hacer algunos retiros, ya sea Ujú. Canadá, Estados Unidos, México, Panamá. Y en El línea, siguiente proyecto, el siguiente. sí, sí, ahí estaremos también con eso. Y en línea, em, me gusta mucho el trabajo de hacerlo en línea porque la persona está en su propio espacio seguro. Yo también estoy en mi espacio seguro y me permite, aunque parezca que nada más vemos la mitad del cuerpo, o sea, por ejemplo, si yo hago esto, se ve que mi cuerpo se mueve, ¿no? Que no vea mis Ujú, piernas. Entonces, intuyo, hago preguntas, ¿no? Como, oye, ¿estás moviendo tus pies? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se están moviendo? Veo todo el trabajo del cuerpo, de la respiración y se puede hacer en línea. Lo llevo haciendo ya, eh, pues, un par de años, casi 3 años, eh, y funciona muy bien. Funciona muy bien, no soy la única que lo hace. De hecho, también te iba a decir, estoy también en el portal de Gabor Mate, en el portal de Compassion Inquiry, que es www.compassioninquiry.com. Tiene su versión en español y su versión en inglés y me encuentran en los dos sitios. Ahí viene ujú. un poco más de las especialidades que trabajo, ¿no? De trauma, de abuso, de ansiedad, depresión, las diferentes especialidades o modalidades y los precios. Este, pero bueno, el trabajo está así. Creo que igual que tú, las dos hablamos inglés y español y podemos abarcar los dos territorios, pero la comunidad latina es muy hermosa y nos encanta. Sí, sí, siempre que el español es nuestro idioma materno, ¿no? Sí, 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 es Sí. nuestra base. Ujú. Así que sí, eso sería, Mari. Creo que ya estás plena por Ujú. ahora. ¿Cómo Bueno, lo ves tú? yo creo que hemos abarcado un poquito bastante de todo lo que, lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y Eh, a lo mejor nada más me gustaría que dijéramos que pues nos pueden dejar también sus comentarios, ¿no? Aquí en el podcast y que pues trabajaremos en hacer shorts y videos para que la gente pueda estar mucho más en contacto, pero pueden ir a nuestras dos cuentas, nos pueden mandar correos, ¿no? Yo tengo el de yaestasplena@gmail.com. ¿Tú tienes tu correo también? así es oceaneryoga@gmail.com también, sí. Y, por supuesto, a través del canal de YouTube vamos a estar respondiendo cualquier pregunta y dejar cualquier comentario que nos hagan. Y bueno, también agradecerles a los que están viendo, vamos a agradecer a los que están viendo, si llegaron a ver hasta el final del video, Sí, pues muchas gracias. sí, Y, y, es un placer. y nos gustaría que nos apoyaran suscribiéndose al canal también. Sí, es súper bonito porque este proyecto está naciendo con una gran intención, ¿no? Ujú. Compartir, compartir, compartir. Así que podemos traerles también invitados, temas que les interesen y los vamos a estar escuchando muy atentas. Sí, Pero nos pueden bueno, hacer, nos pueden escribir
En los comentarios qué les gustaría de qué les gustaría que habláramos y Y seguimos. nosotros ahí lo evaluamos y si podemos, lo hacemos, ¿no? Exacto. Sí. Pues por ahora entonces nos despedimos, Mari, ¿sí? Ujú. Con nuestra frase de despedida. De Así que, nuestras despedidas. así que pues gracias por acompañarnos en esta conversación. Ojalá alguna de estas preguntas también acompañe tu camino. Y nos vemos en el siguiente episodio de Dos Humanas Ordinarias. Hasta luego. Hasta luego.